contrario, me siento muy honrado de estar en este Día Mundial y poder hacer un tributo a esto de la astronomía, que me imagino que hemos estado escuchando toda la mañana y es una historia larga y como decía el doctor anterior, apenas nosotros tenemos el 1% de ese conocimiento. Entonces, quisiera por eso esta mañana compartir con ustedes algo que he venido trabajando con el grupo de investigación que tenemos allá en la Pontificia Universidad Javeriana, en la sede de Bogotá. Tenemos un grupo de física teórica. Son los diálogos en que se hacen entre matemáticas y física. Eh, pues he tenido la gracia de estar cerca del Observatorio del Vaticano. Ya he podido tener observaciones, pero debo confesar que mi campo es más por el lado teórico, es decir, más por el lado de las matemáticas. Lo observacional es un campo muy bello. De hecho, en la universidad tenemos un grupo de estudiantes y profesores de astronomía aficionada llamada AstroJave, que después, quizás más adelante en la charla, puedo comentar algo de eso. Entonces, tengo ahí mi presentación. No sé si ustedes ya ahí la pueden estar viendo. Entonces, ¿qué quisiera? Ah, muchas gracias. Entonces, ¿qué quisiera compartir? Pues tenemos una hora. Vamos a ver qué alcanzamos a ver en esta hora. Para mí es clave e importante poder tener unos conceptos básicos. Ojalá no se me van a aburrir con esto de física y matemáticas, pero es como la base y yo creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado en otras charlas y en otros cursos que hemos tenido, entonces tampoco es tan difícil, ¿cierto? Segundo, la historia de un agujero negro. Y me gusta esa palabra porque es algo dinámico, algo que se está haciendo, algo que nace, crece y quizás muere, ¿cierto? Ahora vamos a hablar algo de eso. ¿Cómo sería la historia de un agujero negro? Tercero, las características y fue la manera como la ciencia, sobre todo la astronomía y la astrofísica, ha ido buscando en esta inmensidad del cosmos qué es eso de un agujero negro. Entonces, por lo tanto, debe haber un perfil, una manera de proceder de un agujero. Cuarto, quisiera hablar un poco de los tipos de agujeros negros. O sea, generalmente uno tiene ya el imaginario de que es eso un agujero, pero hay que distinguir y hay que matizar algunos de ellos. Quinto, pruebas de la existencia de un agujero negro. A muchos compañeros y amigos les decía, mira, hasta el 2007 muchos de estos temas eran un poco exóticos y como que llevaban más a la imaginación y a la parte de ciencia ficción. Entonces, por mucho tiempo se buscó un agujero negro hasta cuando le tomaron la foto y ahí va a tener la gracia y con sus derechos de autor, por supuesto, de esta foto del agujero negro, ¿cierto? Unos fenómenos, yo en estos días preparando esta charla, pues escuché una charla de divulgación también muy bonita que ustedes pueden después ir allá a YouTube y hay fenómenos que yo sí creo que vale la pena matizar porque pues podemos llevarlos al campo de la imaginación y a la ciencia ficción, y eso yo pienso que está bien, pero ciertamente desde la ciencia, digamos así, desde la astrofísica, sí vale la pena matizar, y lo mismo si hay preguntas o comentarios también que lo podamos hacer a propósito de eso. Finalmente, uno asociado esto a los agujeros negros, hay unos llamados agujeros de gusano. Yo creo que se desprenden de este tema y por eso quisiera por lo menos al final tocar algo de eso y unas conclusiones. Vamos a ver si en esta hora o antes pues podemos llegar a esto. Entonces, referencias, por supuesto, y a mis estudiantes siempre molesto con eso de que pues gracias a Dios la ciencia se ha ido construyendo poco a poco y podemos decir más bien que somos una comunidad en el sentido estricto de compartir unos y otros el conocimiento. Entonces, sí que es importante hacer referencia a otros. O sea, todo esto que yo voy a comentar no es que llegó de la noche a la mañana, esto ha llevado muchos años de estudio por muchos investigadores y también por muchos que
Hace un rato el doctor Edgar Castro decía, mire, los interesados de mirar allá al cosmos y hacernos esas preguntas fundamentales, ¿cierto? Qué bonito poder traer a todos ellos, ¿cierto? Y seguramente se nos van a escapar muchos, ¿cierto? Pero si estamos acá ha sido fruto de ellos, ¿cierto? No es fruto de la casualidad que estemos acá. Entonces yo quisiera empezar por los conceptos básicos. Primero, hablar de la materia. Y este tema sí que es, de hecho hay un curso dedicado a eso, ¿cierto? Y hay una física muy bonita también para los interesados, que es la física del estado sólido, de poder explicar qué es eso lo fundamental, qué es lo que lleva la materia. Entonces, en esto sí pueden encontrar muchas definiciones, ¿cierto? Pero yo de pronto puede ser un poco, dicen así, positivista, un poco reduccionista, pero podríamos casi que reducirlo a esto del átomo, ¿cierto? Que ya desde los griegos hablaban cuál es el estado o cómo la esencia de la materia. Entonces, llegar hasta a ese momento, ¿cierto? Y ahora con la mecánica cuántica, pues nos han dado muchas luces de qué es eso de la materia. Fenómenos como el encontrar que el núcleo y la primer orbital o esa nube de probabilidad que hay alrededor del núcleo es de un espacio pues inmenso que uno diría, en últimas, lo que somos es vacío. Y cuando yo tomo un objeto, cuando yo tomo este esfero o mi celular acá y empezar a pensar, mire, es que entre mi mano y este estilógrafo hay un campo ahí muy grande, pues nos da para la imaginación y nos da para poder recrear todo esto de la naturaleza. Segundo, importantísimo, describir un gas. Y ahora que he estado dando un curso de fluidos y termodinámica, sí que es bella esa física de poder describir qué es un gas. Tercero, por supuesto, la gravedad. Yo creo que eso es un tema, y ahí lo puse como pregunta porque yo creo que es un tema que aún no está resuelto del todo. Y más ahora que hablan de gravedad cuántica, cómo cuantizar, cómo llevar a pedacitos pequeños la gravedad es un tema ahí grande. Cuarto, importantísimo para los agujeros negros, la velocidad de escape. Y ahora más adelante les voy a compartir qué es eso de velocidad de escape. Entonces, frente a la materia, digamos la manera más sencilla, yo no sé si ustedes tuvieron la gracia ahí en la secundaria, pues le hablaban uno de densidad que es igual a masa sobre volumen, esa famosa letra griega del ρ, igual a masa sobre volumen. Yo creo que por ahí podemos partir una primera definición, ¿cierto? Como la masa como esa composición de la materia. De hecho, para la física clásica, estoy hablando de Newton, Newton lo reduce todo a partículas. Él no ve un automóvil, no ve la Tierra, no ve un sistema solar, ve son puntos materiales, puntos que ocupan un volumen. Segundo, el volumen, espacio que ocupa en la naturaleza y afortunadamente o desafortunadamente en nuestra formación nos metieron el sistema cartesiano y entonces uno cuando habla de volumen piensa en tres ejes o tres dimensiones. Entonces, ancho, largo y alto son como para nosotros un volumen, pero estas generaciones jóvenes que son de la imaginación, que van más allá, qué bonito empezar a hablar desde nuestras clases que el volumen ocupa tanto que no estamos hablando solamente de tres dimensiones, sino de cuatro en el sentido del tiempo. Y si somos más arriesgados con la teoría de cuerdas, ellos hablan de 11 dimensiones. 11. Si ya pensar cuatro dimensiones, pues imagínense cómo podemos hablar de una undécima dimensión. Y finalmente, esto que les decía de Rho, la densidad, esa relación entre masa y volumen en un agujero negro sí va a ser clave ese concepto para poder acercarnos un poco a ese fenómeno. Entonces, para mí, ¿qué es la materia? Como lo básico, tendríamos que tener claro eso, la masa, el volumen y la densidad. Segundo, escribir un gas, pues para todos es conocida esta ecuación de Boyle, de PV igual a una constante por la temperatura. ¿Cómo es que se relaciona la presión, el volumen y la temperatura?
y en un émbolo, si ustedes recuerdan sus cursos allá de secundaria, pues generalmente relacionaban eso, un tubo grande donde está metido un gas ideal, yo cómo puedo cambiar el volumen, cómo puedo cambiar la temperatura y eso cómo implica la presión. Esos tres elementos están relacionados y si yo hago énfasis en cada uno de ellos, pues voy a tener una física diferente. Ahora que tuvimos el curso de fluidos y termodinámica, que es hermoso poder describir eso, que en últimas, que es temperatura, qué es presión, qué es volumen. Muchos de estos conceptos, aunque ya se han avanzado bastante, siguen siendo preguntas abiertas y cuando el cosmos nos reta a esto, a hablar de temperaturas de miles de millones de grados Celsius, entonces lo que hace la ciencia es reduzcámoslo a una temperatura absoluta llamada Kelvin, como para poderle salir al paso, o presiones, como es que el universo maneja unas presiones inmensas que no, ni nos cabe en la imaginación, y finalmente el volumen pensado, ojalá nuestro reto en cuatro dimensiones, ¿cierto? Ancho, largo, alto, pero sobre todo el tiempo. Es como escribir un gas, pues ahí vamos, ¿cierto? La gravedad, ahí yo traje esta imagen muy simpática de, pues ese, digamos, relato que esa leyenda urbana que nos han dicho que Newton encontró la gravedad precisamente cuando se le cayó una manzana. Y pues es bonito tener todos esos ritos y ahí sí como el principito, qué bueno mantener los ritos, pero realmente eso fue un proceso largo, eso no fue de la noche a la mañana e insisto, lo que decía al inicio, fue una comunidad la que le ayudó a descubrir eso. Lo más interesante es que para Newton en ese momento él era cómo podemos entender el universo de una manera sistemática y un poco mecanicista, digamos así, por eso mecánica newtoniana, en el sentido de que es como un reloj que todas sus piezas están jugando muy bien y entonces la gravedad o esa fuerza gravitacional termina siendo como la llave de ese reloj perfecto que estaba ideando Newton. Y como les decía, eso no fue de la noche a la mañana, eso fue de mucho estudio y mucha teoría y sobre todo muchas matemáticas. Y ese es otro capítulo bonito de la historia de la ciencia, donde quién fue el que encontró primero digamos, el cálculo integral y sobre todo el cálculo diferencial. Entonces, precisamente para resolver todos estos problemas de la naturaleza. Una imagen que, yo no sé, ahí se alcanzan a ver del campo gravitacional. Digamos que el reto aquí es, las imágenes nos ayudan, pero a veces nos pueden poner dificultad, porque yo creo que todos hemos visto esta imagen, ¿cierto? Einstein dice, señor, sí, ya la ven ahí, que se ve como deformado el espacio-tiempo. Digamos, el reto aquí, y yo que se los quiero lanzar aquí a los que me están escuchando y viendo, es cómo pensar una realidad en cuatro dimensiones. Ojo lo que estoy diciendo, en cuatro. Entonces, ¿qué implicaría ahí? Es alejarse de esta realidad, o sea, en una quinta dimensión, para ver un fenómeno como estos. Digamos que a veces la física y sobre todo las matemáticas los que nos ayudan es como a reducir nuestros cálculos y tratar de explicar la realidad de una manera más sencilla. Y en eso hay una película muy bonita que yo creo que muchos de ustedes ya la han visto, que se llama Interestelar, Interestelar, del mismo director de ahora de Oppenheimer. Y él lo que hace es también meterse en una quinta dimensión. El papá ya le está hablando en un lenguaje un poco como críptico y del lenguaje de puntos y rayas, ¿cierto? Casi un código binario, pero desde una quinta dimensión podríamos describir en últimas qué es esto de un agujero negro. Alguna aproximación sería, ojo que es aproximaciones, imagínense en una gelatina gigante que este salón, este cuarto en el que yo estoy metido, está metido en una gelatina y de pronto metemos una bola de bolos, una bola de 10, 12 kilos, 14, los que juegan allá bolos, una bola de esas lo que hace es deformar esa gelatina gigante, digamos así, ese espacio-tiempo.
Y por eso es que esta imagen que generalmente nos la muestran, ¿cierto? De la Tierra deformando el espacio-tiempo. Y todavía el reto más aquí, ojo, pues aquí les voy metiendo más a la imaginación, que eso empiece a rotar, a rotar. Entonces, además de deformar el espacio-tiempo, además lo deforma a nivel circular. Entonces, la imaginación ahí sí como citando nuevamente a Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, esos experimentos mentales que hacía Albert Einstein allá haciendo cuando manejaba ya los trenes en Zúrich y en Europa, pues bonito aquí poder traer toda esta imaginación. E insisto, yo creo que para las generaciones jóvenes estas imágenes pueden fluir y incluso ayudarnos, ¿cierto? Y en eso es lo bonito del conocimiento, que allá estos jóvenes que nos están escuchando nos ayuden, ¿cierto? A los que vamos un poquito más adelante, cómo acercarnos a imágenes como esta, ¿cierto? Cómo acercarnos al conocimiento de una manera más veraz y como más atractiva, ¿cierto? Bueno, la velocidad de escape, les decía, sí que es importante este tema. Resulta, no sé si ustedes saben, para que un cohete pueda salir de este, este campo gravitacional de la Tierra, él tiene que salir, ojo este dato, 11 kilómetros por segundo. 11 kilómetros. O sea, eso tiene una velocidad, yo digo uno y estoy a 11 kilómetros. Yo molesto con mis estudiantes, imagínense los cachetes de esos astronautas. Eso es una velocidad y por eso a esos astronautas yo también los considero unos héroes. Una persona que pueda salir del espacio y a esas velocidades ciertamente es, primero tiene que tener un físico muy grande y sobre todo unas ganas de conocer porque se arriesgan muchas cosas, ¿cierto? Incluso ponen en peligro su propia vida, ¿cierto? Porque a esas velocidades cualquier error así mínimo puede estallar y puede sacarnos y llevarnos a otro sitio, ¿cierto? Entonces, eso hay un experimento imaginario, yo no sé si ustedes lo han escuchado antes, pero imagínense, ustedes están parados ahí sobre la Tierra y van a salir. Ahora, imagínense en un agujero negro, en la superficie, y ahora vamos a ver qué es eso de una superficie, agujero negro, pero pudieran pasar o colocar una linterna y el chorro de luz, ojo, el chorro de luz, pues puede ser lo más potente que ustedes quieran, pero el campo gravitacional lo atrae y ni siquiera, ojo, ni siquiera la luz es capaz de salir de ese agujero. Yo creo que muchos de ustedes han estado en esos conciertos donde traen esas luces así grandotas. Imagínense una linterna de esas, la linterna de Batman allá en Ciudad Gótica, cuando iluminan allá que necesitan la presencia de Batman. Una cosa así, la pudieran poner en el agujero. El chorro ese de luz, imagínense el campo gravitacional de un agujero negro, ni siquiera la luz es capaz de salir. Entonces ya vamos metiéndonos como, ¿y por qué el concepto de velocidad de escape? ¿Cierto? ¿Qué sería la historia de un agujero negro? Esta es la segunda parte que quiero compartir con ustedes. Pues el Sol, nuestra maravilla. Esta es una foto que tomé en Cartagena. Aquí valga la cuña para que ustedes nos visiten en nuestro país. Me pareció tan hermoso ver allá al fondo de la ciudad y nuestro astro Sol, ¿cierto? Realmente más bien aquí deberíamos hablar de vida y sol, casi que es lo mismo, sin el sol, pues imposible que se hubiera dado la vida. Y en estos días hablábamos de la vida en exoplanetas, pues, pues la vida como la conocemos, ¿cierto? Falta ver también el día que nos encontremos otros tipos de vida, cómo será eso. Pero yo quise tomar esa foto por eso. ¿Cuál sería como un ciclo básico? Y ahí lo tomé un blog de Emilio Silvera, ¿cierto? Miren, hay una cosa muy interesante y es que nosotros somos polvos de estrella, polvos de estrella. Nuestro sistema solar se ha calculado por ahí unos 4.500 millones de años y realmente fue fruto de partículas muy, pero muy pequeñas, ¿cierto? Y hay otra clave muy importante, la rotación. Esas partículas muy, muy, muy pequeñas estaban rotando a velocidades demasiado grandes, ¿cierto? Y se forma eso como una nube, lo llaman ahí una nebulosa,
Hace poco, me imagino ustedes han visto esas fotos tan hermosas del James Webb, donde se habla de la mano de Dios o los pilares de la creación y lo hermoso que ahí nacen estrellas, nacen galaxias. Una cosa así también tiene el ciclo del Sol. En la parte de arriba, si ustedes ven, está cuál va a ser digamos, la historia de nuestro Sol. Y a veces nos alegra y a veces nos entristece también. Y ya les voy a contar por qué. Lo primero es que ahí vemos nuestro Sol, que rota a velocidades muy grandes, les decía, y sobre todo él está consumiendo helio e hidrógeno en su combustión y va creciendo, pero a la vez él produce elementos más pesados, como el hierro, el plomo, el oro. Él en esa búsqueda de crecer, de sostenerse, él va a crecer y va a buscar hidrógeno y helio y se va a formar una gigante roja, demasiado pues, el tamaño, ¿cierto? Y desde afuera, incluso aquí los astrónomos, si me pueden corregir, por favor, también hay supernovas y gigantes rojas que desde Galileo Galilei hasta hoy todavía se observan y esa luz que llegan a miles de millones de años la estamos viendo de cómo crecen esos soles y cómo se van conformando. Resulta que hay una lucha ahí entre crecer, entre el hidrógeno y el helio, de buscar en el espacio el hidrógeno, pero también de colapsar, de reducirse. Entonces, nuestro Sol va a tener digamos, una batalla, y por eso me gusta una danza ahí entre crecer y reducirse, y se va a volver entonces una nebulosa planetaria hasta convertirse finalmente por ahí en 3.000, 4.000 millones de años, una enana blanca. Entonces, todos nuestros sistemas, nuestros internet, viajes, aviones, países, se van a conformar en 2.000 millones de años, 3.000 millones, en un planeta, todo nuestro Sol, todo nuestro sistema, en un tamaño del tamaño de la Tierra llamado enana blanca. Digamos, ese es nuestro destino de nuestro sistema solar. Alguna vez esta charla la di en un colegio de secundaria y un muchacho de último año sí preocupado, pero ¿cómo así que el sol va a crecer, nos va a angostar y se nos va a acabar y todo, y preocupado? Y él como que no le hacía cuentas del 2.000 millones y como que eso lo veía ya cerquita y decía, pero ¿a qué hora nunca nos dijeron de eso? Entonces, pero sí, bonito como pensar en escalas más grandes, así como hay una naturaleza tan hermosa a nivel micro, a nivel astronómico sí que es más. Bueno, ese sería como básico, ¿cierto? Aquí tendrá todos los tamices y aquí los astrónomos, que hay muchos, pues nos pueden corregir en muchas cosas, pero digamos como que ¿cuál sería el interesante para esta charla? Y es la parte de abajo, ¿cierto? De entrada, pues nuestro Sol nunca llegará a ser agujero negro, porque la masa que tiene actualmente no daría, necesitaría por lo menos 30 o 40 veces para poderse formar un agujero negro. Super, por supuesto, hay supermasivos y hay demasiada masa, pero digamos lo básico para formarse un agujero negro sería una estrella masiva de 30 a 40 veces nuestra masa solar. En esa búsqueda de hidrógeno e helio, o sea, lo mismo, la misma historia, se va a formar ya una supergigante roja. Ya no una gigante, sino aquí uno va aumentando los tamaños y los órdenes de magnitudes de acuerdo a las masas solares. Se va a formar una cosa tan bella que es una supernova, y en eso sí que hay muchos poemas, canciones, poesías, bueno, e imágenes sobre todo, ¿cierto? De supernovas que aún vemos de hace miles de millones de años. Y ella tiene básicamente dos destinos. De acuerdo a esa lucha que les decía ahora entre colapsar gravitacionalmente o crecer, eso ahí están, es como en esa agonía, se va a formar una estrella de neutrones. O sea, ustedes saben, yo puedo ir reduciendo, reduciendo hasta un tamaño que me lo da, lo llaman el principio de exclusión de Pauli, principio de exclusión de Pauli, y es lo mínimo que yo puedo meter en la materia ya. Eso sería una estrella de neutrones, poder tener polvo cósmico reducido ya ahí.
o lo que llamamos un agujero negro, un agujero. Llegar ahora sí nuestra masa, volumen y densidad en, una, en un volumen tan pequeño que sería, con los ojos de la imaginación, es como si cogiésemos toda la Tierra, unas manos gigantes la altura, e hiciéramos una esfera de 9 milímetros. ¿No es? Lo llaman el radio Schwarzschild, y más adelante voy a hablar un poquito sobre él. Es lo que pudiéramos reducir toda la Tierra en una esfera de 9 milímetros y se formaría un agujero negro. Es la masa metida ahí, condensada en un volumen tan pequeño, que el campo gravitacional se forma tal que ni siquiera la luz puede salir de ahí, ni siquiera las. Entonces, digamos, esa sería como una historia de un agujero negro. Ahí también, como les digo, habría que matizar y todas las formas, y ahorita voy a hablar de tipos de agujeros negros, entonces de pronto nos puede aclarar un poquito más, ¿cierto? Esta foto tomada de la NASA, me Caltech, hermoso, es otro paseo, un paseo, no, perdón, un viaje que uno sí tiene que hacer allá en Pasadena, en California. Es un viaje muy bonito aquí que los astrónomos aficionados, pues allá la NASA tiene una base muy interesante y hay días en que ellos dan cursos y hacen un open house donde uno puede entrar en todos sus laboratorios y pues todos sus institutos, etcétera, y allá la NASA sí que forma personas y sobre todo estudiantes, si están interesados, vale la pena ir allá. Entonces nos mandan una foto como esta tan hermosa, ¿cierto? Hace poco tuvimos uno de esos vientos solares que y se formaron, y yo vi ahí el doctor Castro colocando en Facebook muchas fotos tan hermosas de esas aureolas boreales, ¿cierto? En ese crecimiento, ¿no? O una supernova, ¿cierto? Ahí los que saben más de astronomía nos podrían decir cuál es, de qué supernova estamos hablando, ¿cierto? Entonces, yo traje aquí dos videos muy interesantes. Resulta que allá en la Universidad Nacional de Colombia generalmente hacen unos congresos y así actos como estos que tenemos hoy, de traer muchachos y jóvenes para recrear situaciones que de pronto desde la imaginación pues no llegamos, ¿cierto? Y allá un grupo de muchachos en un tema, una línea de investigación que se llama relatividad numérica, y es cómo coger todos esos conceptos de la relatividad general y llevarla a números y simular, porque esto, los que les voy a mostrar es una simulación, pero yo siquiera, y por eso me gusta esta palabra de danza, una danza de dos galaxias o de una nebulosa. Entonces me voy a salir un momentito aquí y voy a traer estos dos videos muy sencillos, voy a hablar de uno de cada uno de ellos. Lo hermoso, a mí me parece hermoso, no sé, aquí yo echando propaganda, pero mire, ahí, ¿qué quisieron reproducir estos estudiantes? Son la Vía Láctea y Andrómeda. O sea, son en esos brazos, si ustedes ven todo ese polvo cósmico, cómo va girando, cómo se acerca uno a otro. Y miren la belleza cuando se encuentran y va formando en esa danza que yo digo es vida y muerte, porque es cómo se van reduciendo uno al otro, pero a la vez cómo crea más sistemas solares y cómo crea más belleza alrededor del cosmos. Entonces ahí se ve un poco más claro los brazos de esa galaxia, ¿cierto? De cómo se acerca una a otra en miles de millones de años, y pues que aquí los jóvenes, ellos lo reprodujeron en cuestión de segundos, ¿cierto? Aquí, por supuesto, casi que la historia del universo está ahí retratada, pero qué bonito, pues, insisten que pues ahora con todo esto de la inteligencia artificial y los medios que nos da la posibilidad del Internet, pues poder recrear estas cosas, ¿cierto? Y mire los brazos y el polvo cósmico. Y segundo, aquí hay otro video, que a ver si también muy hermoso, que también los muchachos un poco con más colores y como más acción, ¿cierto? Pero que también es eso, como una carrera loca en el universo de juntarse unos y otros, y cómo sobre todo el campo gravitacional, es que aquí por eso la gravedad es la que manda, cómo el campo gravitacional hace que atraiga todo y se den estas situaciones. Esto, como les digo, es simulacro, ¿cierto? Son simulaciones numéricas
pero que no están lejos de la realidad, ¿cierto? De juntarse planetas, de juntarse galaxias y pues yo creo que en ese sentido, por eso las matemáticas nos ayudan como a visualizar y a exponer cosas que están muy lejos de nosotros, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿cierto? Y pues podemos hacer matemáticas de todo esto y recrear situaciones que de pronto no las vamos a tener a nuestro alcance, pero que con ayuda del conocimiento y de la ciencia podemos crecer, ¿cierto? Entonces, por eso quise compartir con ustedes esas dos. Entonces, vuelvo otra vez aquí a mi presentación. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien o no, más o menos? Bueno, déjame porque a uno se va secando. Sí, estamos muy bien. Entonces, Ya hay preguntas también, doctor. bueno, entonces, a ver, yo voy a agilizar este poquito para poder para dejar también campo a las preguntas, ¿cierto? Perfecto. Esto también lo tomé de la NASA y esta es una foto típica de un agujero negro. No, perdón, yo me estoy contradiciendo a mí mismo. Sería la foto de uno de los agujeros, de uno de los tipos de agujeros. Generalmente ellos tienen un disco de acreción, si ven mucho polvo alrededor del agujero, y unos jets salen que básicamente son ondas a nivel electromagnético, partículas muy reducidas de todo tipo, ¿cierto? Generalmente están en rotación, pero vamos a ver que algunos agujeros son estáticos. Algunos de ellos tienen disco de acreción, otros no. Pues por eso lo bonito de la naturaleza, y yo creo que la naturaleza a veces nos recrea más nuestra imaginación y nos gana en ese sentido. Entonces yo, ¿qué hice aquí? Hice un esquema de cómo sería un agujero en lo básico. Lo bonito es que él está rota, está en un, ¿cierto? Y tiene una capa alrededor que la llaman la ergósfera. Ahora Roger Penrose, acaba en el 2017, que ganó su premio Nobel, él hace una propuesta y es cómo podríamos sacar energía, si la masa es igual a energía y energía es igual a masa, cómo podríamos sacar energía de un agujero negro. Y él hace con la imaginación todo y con matemáticas cómo podría ser esto. Ahora vamos a ver que eso físicamente es imposible, pero ¿por qué no desde la imaginación recrearlo y por qué no desde la inteligencia artificial crear estas situaciones? Y se crea al interior dos horizontes que lo llaman horizontes de evento, uno externo y uno interno, y finalmente un tipo que se llama singularidad. La singularidad es como algo especial, algo característico que no está en otras partes. En eso sí que hay discusiones y todas las matemáticas que ustedes quieran. Precisamente las ecuaciones de campo de Einstein tienen un problema ahí en la singularidad, porque estamos hablando radios tendiendo a cero. Y en las ecuaciones de campo, el radio aparece y sobre todo la masa en el denominador. Entonces, ahí sí entra la mecánica cuántica a resolver. Por eso también aquí tendríamos que hablar de agujeros cuánticos, agujeros negros que los pueda resolver la mecánica cuántica. Generalmente los agujeros son binarios y de hecho algunas teorías dicen que nuestro Sol tenía otro compañero, eran dos masas moviéndose una alrededor de otra y por mucho tiempo fue la manera como se quería buscar un agujero negro, en el sentido en que ustedes, por ejemplo, allá, yo tengo aquí mi cosito para tomar algo y yo qué sé, ay, mire, esto me lo regaló un estudiante, lo comparto muy bonito, lo hizo en una impresora de 3D, un astronauta. Y él está ahí, ¿cierto? Él está girando alrededor de mi agujero negro, que es esto, y ustedes están observando. Ya hay un momento en esas estrellas binarias que tapa uno al otro. Entonces, al pasar por aquí, mi astronauta que está por detrás del agujero negro, piense que ya no lo podría ver desde allá, desde la cámara de ustedes. Vuelve a aparecer, vuelve. Digamos que fue un método, de hecho, muchos de astrónomos, y me corrigen por favor,
utilizan estos métodos para encontrar así sistemas binarios, ¿cierto? Y se pensó eso, mire, el agujero negro que tiene demasiado masa está trayendo a su otra estrella alrededor de él. Podría ser una manera, ¿cierto? Otro, pues, estos tipos de agujeros negros, realmente, digamos, a nivel teórico, yo puedo conocer solo tres aspectos. Y por eso lo llaman agujeros con pelos o sin pelos. Ya le metemos aquí. Yo solo puedo conocer la masa, la carga y la rotación. Masa, carga y rotación. Si tiene las tres. Si no, hablan de un agujero desnudo, o una singularidad desnuda. Entonces, por su masa, por su rotación y por su carga. Y como nosotros los matemáticos y físicos somos novedosos, pues también combinación de estas características. Entonces, piensen todas las permutaciones que se puedan dar ahí, ¿cierto? Un agujero con masa, sin rotación, con carga, sin rotación, todas las anteriores, una solita, bueno, ahí están, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El señor Einstein hizo sus ecuaciones por allá en 1905, 1915, las más famosas ecuaciones de campo, y este señor ahí, esta foto es simpática, Hitler con su bigote y todo, Schwarzschild, Karl Schwarzschild, hace una aproximación a esas ecuaciones de campo, pero sin masa. No tiene, perdón, que tiene masa, perdón, estoy diciendo, por su masa, no tiene rotación ni carga eléctrica. O sea, de esas tres características, él va a decir, primero lo caracteriza, ojo lo que va a decir, sin masa, o sea, una singularidad deformando, casi un punto deformando, imagínense, y o masas muy pequeñas. Por ejemplo, los cálculos que hacen para reducir nuestro propio Sol hablan de 9 kilómetros. O sea, un radio de 9 kilómetros, una esfera, un volumen de 9 kilómetros sería un agujero negro de Schwarzschild, pero sin rotación. O sea, él está ahí nomás. Todo el campo, hagan de cuenta así como una especie de sifón en tres dimensiones que hubiese llegando por todos lados. Otro por su rotación. Mire el año, mire lo interesante. El 1916 fue Schwarzschild y hasta 1963 Roy Kerr va a proponer un agujero con rotación. Todo esto es teórico, ¿cierto? Les decía, esto es desde las matemáticas. Este tiene masa, tiene rotación, pero no tiene carga. No tiene carga. Por su carga, entonces se juntaron estos dos señores, Reisner y Nordstrom, en 1918, pero no tiene rotación. O sea, en el tiempo yo debería haber puesto estos de segundos, ¿cierto? Pero digamos que uno los conoce primero en ese orden. Primero la masa, la rotación y después su carga. Y finalmente una combinación de ellos, que es el agujero negro de Kerr y Newman. O sea, con rotación y con carga. O tiene rotación y tiene carga. Todas las combinaciones que les decía ahora. Por la masa y su tamaño. Mire que hablan de microagujeros negros. Yo no sé si ustedes escucharon cuando crearon allá el acelerador de partículas en el CERN, allá en Suiza. Ellos hablaban de crear microagujeros negros. Era la energía tan grande que se pudiera colapsar en un punto y atraer. Y la gente estaba asustada porque decían, mire qué tal que en el acelerador de partículas se creó un agujero negro y como que se autoatrae la Tierra. Entonces, o un agujero negro primordial en el Big Bang, cuando se crea, fíjense que es energía que se vuelve masa y crece. En el agujero negro es lo contrario, es demasiada masa en energía muy pequeña. Entonces, al inicio entonces hablan de agujeros negros estelares, estáticos o rotantes. Imagínense cuando estamos hablando de estelares, ¿de qué tamaño estamos refiriendo? Agujeros negros de masa intermedia es el agujero ese M84 que encontraron, Sagitario A, en nuestro centro, en nuestra galaxia. Mire, este es supermasivo, 4 por 10 a la 10 masas solares. 4 por 10 a la 10 es demasiado grande, pero bueno. Pruebas de la existencia. Entonces, alrededor del agujero negro hay evidencias de un gran campo gravitacional. Yo tuve la gracia de estar allá en el proyecto ALMA en el 2018, allá en Chile.
Eso, otro viaje que todo astrónomo tiene que hacer, yo digo, es de una belleza eso y de una tecnología y demasiado ciencia, es que es, y el conocimiento uno dice, ¿cómo es que este cerebro tan pequeño, como decía Rodolfo Ginás, que es un neurofisiólogo colombiano, dice, tan pequeño es capaz de meter todo esto? Y allá se están dedicando, 8 de esas antenas parabólicas, de esas, se están dedicando al estudio de agujeros negros. Y ellos querían buscar ese gran campo gravitacional y lo lograron, lo lograron. La mayoría de estrellas se comportan en un sistema binario, un agujero que atrae a otro. Cuando el agujero absorbe a una estrella, aumenta la temperatura y por lo tanto emite rayos X que se pueden detectar. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y qué hay fuera de un agujero negro? Entonces lo llaman la emisión de Hawking. Entonces una partícula que cae, una entra y la antipartícula saldría. Eso que sale, esos rayos, lo llaman emisión de rayos tipo Hawking. Pruebas, les decía Sagitario A, está ahí, se ve una foto un poco desteñida que la tomé. Yo creo que aquí hay astrónomos que nos pueden ayudar más con fotos más bonitas que estas, pero bueno. Es de la misma, mire, el Sagitario hay como que la traen y ahí se ve como la imagen de los dos campos gravitacionales. Y las fotos más famosas, yo no sé si ustedes las vieron ahí, la que está a la izquierda fue como la original del 2019 y con inteligencia artificial, mire cómo la reformaron y eso que parece una dona. Ahora, realmente lo que están viendo el agujero ahí es el horizonte de eventos, lo que, digamos, protege. Por dentro del agujero negro es imposible, no podemos nunca conocerlo. Entonces, fenómenos estos de la película esta Interestelar, y hay unos problemas asociados a esto. Yo no sé si ustedes han escuchado que la espaguetización, y es que si uno se pudiese acercar a un agujero, eso sería como un espagueti. Entonces, la fuerza gravitacional, como las fuerzas de marea, que pueden atraer y acercar, pues nuestros pies tendrían un campo gravitacional más grande que la cabeza. Entonces, se volvería un espagueti. El disco de acreción es un arco iris, cuando yo me voy acercando o alejando en el corrimiento al rojo, red shift, pues yo me voy, si se me va alejando, se vuelve hacia el rojo y si se está acercando, se vuelve hacia el azul. Por eso el agujero negro, cuando yo me voy metiendo en el agujero, sería un arco iris. En la película cuentan que este Kip Thorne, que ganó el premio Nobel también ahí, no sé si han visto uno de barbita así, medio calvito, él ganó su premio Nobel con ondas gravitacionales y asesoró esa película de Interestelar. Y él decía, mire, si ustedes quieren un agujero negro, tendría que pintarse así como arco iris. Pero este Nolan, Nolan, él dijo, no, eso mejor pongámosle de color café y desvanecemos como en varias capas el color café, pero realmente un agujero negro tendría que verse, entre comillas, si nos pudiéramos acercar, ¿cierto? Otro, ojo, en el centro del agujero el tiempo se detiene. Me gustó mucho esta imagen, no sé si alcanzan a ver ahí las ondas, la longitud de onda. Si uno se va acercando a la Tierra, digamos al campo gravitacional, esas ondas se van reduciendo y si se alejan. Yo creo que es más claro en un péndulo simple. Uno pone a hacer el péndulo y si la única ecuación que traigo aquí, no se me van a asustar, es 2pi raíz de L sobre G, que es el campo gravitacional. Si yo voy aumentando ese campo gravitacional, fíjense que el periodo, el ir y volver, se va a detener. Y si el campo es muy, muy, muy grande, fíjense que el tiempo se reduce a cero, a cero. Entonces, ojo lo que voy a decir, en el centro del universo el tiempo es cero, se te detiene el tiempo. O sea, si yo me pudiera parar ahí, vería toda la historia del universo y fenómenos asociados a agujeros negros, ¿cierto? O la medición del tiempo para dos observadores. Me gustó también esta M87, es el agujero negro, ese supermasivo que encontraron hace poco. Y hay dos astronautas. Llevo tiempo esperando aquí y no termina de caer, solo se está desvaneciendo.
y el que se está acercando, la luz que llega es cada vez más lenta y débil. Entonces, para el astronauta que está cerca del agujero negro, el tiempo pasa. O sea, yo caigo en el agujero negro y mi destino es ir a la singularidad, espaguetizarme y volverme energía en el centro del universo. Y el tiempo va a ser. Mientras que el que está afuera, él está observando y va viendo que él va cayendo acá. Pero en la eternidad él nunca lo vería que cayó allá. Entonces, por eso se vuelve un efecto relativista. Y eso a nivel de matemáticas sí que es bello poder estudiar esas cosas. Por eso, mire los fotones de luz. Esa es una foto de un trabajo que hicimos también de una simulación. Esto es una vista de techo, digamos. Está la foto de un agujero desde arriba, en el plano XY, ¿cierto? Y fíjense que hay esas rayitas que están ahí como punteadas y otras de puntos y rayitas. Depende el fotón. Entonces, hay fotones. El agujero negro es el círculo que están como en rueditas más pequeñas, ¿cierto? Pero hay fotones que se quedan en el horizonte de eventos, dan vueltas y por eso en el horizonte de eventos se ve muy iluminado. Hay fotones que su destino es caer al agujero, que fue lo que pintamos. Pero ojo lo que voy a decir, hay fotones que por la mismo, como efecto boomerang, digamos así, con el fotón lo que hace es expulsarlos y se vuelven ese elipses. En lugar de caer hacia el centro, lo que hacen es botarlos y eso también se puede calcular, ¿cierto? Nosotros estuvimos trabajando, hay que aprovechar lo que trabajamos, ¿cierto? Esto fue fruto de la tesis de doctorado, ¿cierto? Y hay un efecto reloj, efecto Sañas lo llaman. Y ahí lo pinté con dos esferas, ¿cierto? Una verde y una azulita. El rojo es el agujero negro. Y alrededor tenemos una órbita circular. Los dos parten del mismo punto. Aunque me dirían, depende del observador, pero bueno, de un observador asintóticamente plano, o sea, está muy lejos, él ve que los dos parten del mismo sitio, pero uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. Uno va contrario a las manecillas del reloj u otro. Uno es levógiro y el otro es destrógiro. Entonces van y vuelven y ojo lo que va a pasar. Como el agujero negro está rotando demasiado grande, a una de esas partículas, la que va a favor, la arrastra. Y lo llaman efecto Lessing-Tirring. Y la partícula que va al contrario, la atrasa. Y por eso es que lo llaman efecto reloj, porque cuando vuelven al mismo punto, están desfasados en el tiempo, desfasados en el tiempo. Por supuesto, no sobra la persona y el estudiante que le dice, ¿y eso como para qué sirve? Pues resulta que nuestros celulares, estos aparatitos tan sencillitos, si yo no tuviese en cuenta este efecto reloj, yo no podría utilizar mi GPS, porque la Tierra, ojo lo que voy a decir, desfasa las galaxias de 1 por 10 a la -11, 10, casi que un poquito más que un nanosegundo. Si yo no tengo en cuenta ese fenómeno, mi GPS no funciona. Y peor aún, no podría ver los partidos de fútbol, porque los satélites están sometidos o a arrastres o en contra de la Tierra. Se pueden imaginar en un agujero negro, pues es peor ese efecto, o su efecto se ve más grande, ¿cierto? Por eso hice esta otra diapositiva. Depende del observador. Hay observadores que están, les decía, en la superficie, con los ojos de la imaginación, en la superficie, o están viajando con ellos, o está muy lejos, que los llaman asintóticamente planos. Y ojo lo que voy a decir, hay uno observador privilegiado, que él rota con ellos y él no mide ese desfase, no mide. Entonces, para estos 4 observadores, el tiempo es diferente, teniendo el mismo reloj, de la misma marca, pero la medición, el problema de medición es diferente para ellos, ¿cierto? Voy a acelerar porque veo que se me está acabando ya el tiempo. Agujeros de gusano, mire esta imagen tan simpática y tomada de Tinkins.
Y pues podría hablar de agujeros de gusano en dos sentidos. No sé si ahí la imagen se alcanza a ver, pero bueno, yo quisiera viajar de la Tierra a Alfa Centauro, que es mi galaxia más cercana, a 4,3 años luz. Piense que es que el camino más largo hacia la izquierda, vuelvo. Pero dicen unos, oye, ¿y por qué no le hacemos un túnel, un agujero de gusano y nos metemos por ahí y atravesamos? Entonces, de un universo pasaríamos al otro como buscando atajos. Eso es lo que hablan uno de los clases, ¿cierto? Porque puede, ojo lo que voy a decir, puede ser viajar en el espacio-tiempo de nuestro propio universo o algunos hablan de otros universos. El tiempo pasa diferente a través. Entonces, por eso es que hablan de multiversos, ¿cierto? Entonces, aquí hay intrauniversos, conectarme en el mismo espacio o interuniversos. Por ejemplo, asocian un universo con otro y lo llaman agujeros de gusano de Schwarzschild, del agujero ese que hablábamos antes. Imágenes de la película Interestelar, ellos calculan eso. Y hay una serie de televisión que ustedes no sé si la han visto ahí en Netflix, ahí, que se llama Dark, una película que también tiene tipo alemana, ¿cierto? Pero son esos agujeros de gusano, y el protagonista, que se llama Adán, y pues no les adelanto cosas porque eso, pero él se atraviesa por el tiempo, en el espacio-tiempo. Es una, es una serie muy bonita que vale la pena ver, se la recomiendo. Entonces, conclusiones para dejar aunque sea unos minutos de preguntas. Las estrellas tienen un ciclo natural que se completa cuando son enanas blancas, estrella de neutrones o agujeros negros. El conocimiento que se tiene respecto a los agujeros negros tiene que ver más con lo teórico y sigue siendo un campo amplio por descubrir. Entonces aquí a todos los astrónomos sí que nos necesitamos para esto. En el agujero negro sucede el proceso contrario al inicio del universo. Si en el Big Bang fue muy pequeño y se agrandó, en teoría de la inflación, piensa que aquí es lo contrario, es muy grande, se reduce a lo pequeño. Los agujeros de gusano son posibilidades para máquinas del tiempo para viajar de un sitio a otro. Y en física es importante la teoría y la experimentación. Experimentos con agujeros de gusano son casi imposibles. Las referencias, les decía al inicio, mira, hay que poner, ¿cierto? El señor Hawkins tiene un artículo muy bonito de mecánica cuántica de agujeros negros, la brevísima historia del tiempo, sí, la presentación de PowerPoint de Arasazu y las imágenes por aquellos de licencias, pues están tomadas de Wikipedia, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias por su atención.